El hombre más rico del mundo, obsesionado con convertir a la raza humana en una especie interplanetaria, se lanza un discurso extasiado con la llegada de la nueva administración al poder americano. La segunda era dorada de la carrera espacial ha comenzado. El pueblo estadounidense se enfoca fuertemente otra vez en pensar en el sueño de las estrellas y la aventura del explorador, parte del corazón del hombre desde que salió de las cavernas, pero que pareció haberse apagado luego de que la geografía planetaria nos quedara pequeña. Y entonces, en medio de la trifulca, Musk se despide de una forma curiosa. No fueron más de 10 segundos, pero 10 segundos que de seguro pasarán a la historia, para bien o para mal. De un momento a otro, se lleva la mano al corazón y luego extiende su brazo hacia la multitud 2 veces. Lo más notable de todo esto es que cada persona que mira el discurso está mirando exactamente lo mismo materialmente hablando. Un hombre que extiende su brazo y ya está. Pero el significado, el simbolismo, la semiótica que está detrás, es algo que todos interpretan distinto. Los detractores de Musk no se detienen un segundo a pensar en otra alternativa que no sea un saludo del pintor austriaco, en tanto que los más férreos seguidores del magnate lo justifican diciendo que se trata de un saludo romano. Pero lo cierto es que si moderadamente uno se para frente a esto y piensa sin cegarse con la ideología, parece ser que no se trata ni de lo uno ni de lo otro, sino más bien de un saludo extraño que tan solo es eso: les doy mi corazón o les regalo mi corazón, le dice al público segundos después, describiendo su propia acción. Y si consideramos además que Musk es medio raro para moverse cuando está en los escenarios y muy feliz, pareciera ser que intentó imitar a una especie de cohete despegando, y no precisamente un B-2, sino que más bien un Falcon Heavy. Pero ¿por qué la tesis del pintor austriaco no es convincente? No lo es por múltiples razones. Primero, porque el contexto en el que se efectúa la acción no es coherente con su explicación. Su éxtasis del día estaba puesto en la carrera espacial, no en otra cosa. Segundo, porque Musk tiene muchos cercanos y conocidos que son judíos, al punto que incluso visitó Auschwitz por estas mismas fechas hace un año, acompañado por el abogado conservador de Harvard y judío practicante Ben Shapiro. Y tercero, porque el propio Musk ha compartido y se ha burlado de todos aquellos que han intentado malinterpretar su gesto, al punto que incluso ha visto cómo otros políticos, no precisamente de su sector, han alzado el brazo de manera muy similar en discursos pasados. El caso más notable es el de Ocasio Cortez, que está en las antípodas políticas de Musk, la que aparece moviendo frenéticamente el brazo mientras se manda un speech bastante rabioso. Entonces, lo que llama profundamente la atención es que, a pesar de todo esto, que por lo menos debería llevar a una persona razonable de nivel mental medio a dudar si es que lo que realmente está mirando es el saludo Voldemort, vamos a llamarle así desde ahora en adelante para que no nos censuren la columna, a pesar de todo esto, aparece gente en redes sociales, incluso en entrevistas de prensa, afirmando vehementemente que lo que presenciaron fue nada menos que el saludo Voldemort que está en tela de juicio. El diario Die Zeit, en Alemania, por ejemplo, incluso censuró en la portada el brazo de Musk, afirmando que su gesto no podía sino interpretarse de una manera y de ninguna manera más. Porque las cosas, según ellos, son lo que son. Y esto también tiene connotaciones filosóficas, de simbolismo, de lingüística y respecto incluso a la naturaleza del pensamiento humano, que son muy interesantes. Eso porque en principio los símbolos no tienen significado en sí mismos. El significado se lo damos nosotros, como espíritus pensantes. De ahí que haya implicado un sendo dolor de cabeza para los arqueólogos descifrar la piedra Rosetta, por ejemplo. Eso porque los símbolos, aunque sea una perogrullada decirlo, materialmente hablando no son otra cosa que formas, líneas, sonidos o marcas. Como bien diría el filósofo y físico Manuel Carreira, el significado se da cuando uno conscientemente atribuye contenido al garabato o al sonido. El garabato o el sonido en sí no contiene el sentido. Si nos queremos poner más técnicos en la materia, deberíamos de distinguir, como se hace en lógica y en filosofía del lenguaje,
entre tres tipos de signos. Están los índices, por un lado, donde el caso más ejemplificador es el dedo que señala una cosa, de ahí su nombre. Con los índices establecemos una relación física y temporal con un objeto o suceso. El humo es otro índice, toda vez que es indiciario del fuego. Por otro lado tenemos a los íconos, que son signos que de alguna manera se quieren asemejar a lo que buscan representar. Los gestos de beber un vaso de cerveza, por ejemplo, o un Monsalve, serían un caso cotidiano, ejemplificador. Pero más evidentes son aquellos iconos que representan el objeto aludido mediante un dibujo o un esquema, como pasa frecuentemente con muchas señales de tráfico. Lo interesante es que los índices e iconos son universales, vale decir que no dependen, en general, de ninguna convención. Por eso es que son muy ventajosos, porque resultan evidentes para la mayoría de los receptores. Si uno se pone a pensar, por ejemplo, en estos antiguos aventureros, cuando se encontraban con indígenas, ¿de qué manera empezaba la comunicación? Tenía que empezar con cosas básicas, con cosas que sean más universales, ¿no? Más comunes a ellos, como lo son, por ejemplo, el tema de los índices, de indicar objetos, o como lo son el tema de los iconos, porque se asemejan a las cosas. Y entonces por eso es que uno tiene que preguntarse si es que el gesto de Voldemort en Comento, en esta columna, cabe dentro de lo que podríamos llamar índices o lo que podríamos llamar iconos. Y la respuesta es en ninguno de los anteriores. Se trata de un símbolo, de un gesto simbólico, que es algo mucho más complejo y que requiere del uso de nuestras altas capacidades intelectivas para poder aprender significado, tal y como pasa con las palabras de un idioma. El saludo del pintor austriaco no tiene semejanza física o directa con las ideas que representa, tales como el nacionalismo exacerbado, el supremacismo, etc. Por lo tanto, no es un icono. Tampoco tiene una conexión física causal o indicativa de la ideología o sus valores, no surge naturalmente de ellos, ni tampoco puede indicarles en tanto que son objetos abstractos. Por lo tanto, tampoco es un índice. Puede tener algún ribete de índice o de ícono, pero muy leve. En lo esencial es eminentemente un saludo simbólico, que representa lealtad, obediencia, sumisión tanto al líder como al régimen, sumado de un montón de connotaciones súper oscuras, como por ejemplo un fuerte contenido deshumanizador, que despoja al gesto de cualquier espontaneidad e individualidad, porque tenía que hacerse cada vez que se estaba en presencia de tal o cual, convirtiéndolo entonces en una manifestación de control social y de despersonalización. Entonces se fijan que precisamente por eso los símbolos, a diferencia de los iconos y a diferencia de los índices, sirven para ser más precisos en un mensaje, porque con palabras yo puedo decirle con mucha mayor precisión al vendedor que quiero una cerveza, qué sé yo, Austral Calafate y no una Kunzmann Miel. Y lo mismo pasa con un gesto simbólico, que tiene toda esta descripción oscura que les acabo yo de dar de flexionar el brazo. Pero al mismo tiempo, pasa que los gestos simbólicos son, paradojalmente, absolutamente ambiguos, cuando los interlocutores no conocen de antemano el significado del mismo, o bien el contexto no permite desprenderlo, o bien el mismo gesto material es utilizado para otra clase de significado. Y eso es precisamente lo que pasa en el caso en Comento, porque ¿qué tiene que ver el significado simbólico del gesto Voldemort con la carrera espacial y con una celebración en donde un magnate obsesionado con el espacio le dice a su público que le regala su corazón? Pues absolutamente nada, pues. A menos que la interpretación que usted quiera hacer sea algo totalmente artificioso que favorezca su propio sesgo ideológico. En los especiales de PFW descubrirás un mundo de fascinantes conocimientos, la filosofía detrás de Interstellar, el futuro de la inteligencia artificial, el misterio científico de la sábana santa, la relación entre los exorcismos y la psiquiatría moderna, las profundas reflexiones del físico Werner Heisenberg y hasta un especial cosmológico de 3 partes sobre el origen del universo, entre muchos contenidos más ya disponibles y tantos otros en producción. Accede a todos nuestros especiales haciéndote miembro de este canal por tan solo $3 mensuales aproximadamente y sumérgete en los contenidos exclusivos de Patagonia Free Web. PFW, nos une la ciencia, nos apasiona el conocimiento. En arte, astronomía e historia te sumergirás en un viaje cultural desde los albores del pensamiento humano hasta nuestros días. Conocerás una amena y sistematizada síntesis de la fascinante relación entre el dibujo, la pintura, el cine y las ciencias astronómicas. Encuentra el enlace a este curso virtual exclusivo y original de Patagonia Free Web en la descripción de este video y adquiérelo desde cualquier parte del mundo.
Roma, el imperio más importante de la historia, cuna de la justicia moderna y fuente de los más notables relatos humanos. Descubre su historia a partir de la óptica del delito y sus sanciones en Imperio Romano, Crimen y Castigo, un curso de PFW que ya puedes adquirir desde cualquier parte del mundo. Desde la muerte de Remo pasando por el auge de la ley de las 12 tablas, el análisis de los delitos cotidianos en las peligrosas calles de la ciudad eterna, las conjuras en las altas cúpulas del poder, hasta llegar a su ocaso en Occidente. Descúbrelo en los enlaces ubicados en la descripción de este video. Pero ¿dónde es que salta la confusión? Porque si no hubiese ninguna confusión de ningún tipo no habría polémica. Bueno, en dos cosas particularmente. Una, que efectivamente Musk ha criticado a judíos en el pasado, pero no en tanto que tales, sino que por razones políticas, como se puede criticar a cualquier persona o grupo en democracia. Y a pesar de eso, como vimos, sigue teniendo muchos cercanos que son el archienemigo número 1 del pintor austriaco. Netanyahu, líder de Israel, salió a defenderlo, el presidente de Argentina, muy cercano al judaísmo, hizo lo mismo, hasta incluso la Liga Antidifamación, creada con el objeto de combatir el antisemitismo, que incluso en el pasado criticó a Musk por las confrontaciones políticas que mencionábamos anteriormente, salió también a defenderlo esta vez. Lo segundo que genera confusión es que el gesto materialmente hablando se parece, aunque no es igual al saludo de Voldemort. El asunto es que ni del contexto ni de las propias intenciones esgrimidas en el momento del ejecutor se desprende el voldemorismo. Ni siquiera que usted pretenda reducir el significado de ese símbolo a la sola superioridad del pueblo se aplicaría al caso, toda vez que Musk ha reiterado cientos de veces que lo que pretende es convertir a la humanidad en su conjunto en una civilización multiplanetaria. ¿O va a decir acaso usted que las empresas de Musk no contratan genios de todas partes del mundo y de todo tipo de etnias o razas o como usted quiera llamarle? Por eso es que llama profundamente la atención una serie de historiadores y periodistas que salgan a defender la tesis del pintor austriaco como si fuese la única explicación razonable. Y eso pasa cuando la ideología destruye tu razón, nubla tu juicio, al punto que le hace a una persona común y corriente hasta dudar de que esas personas hayan conseguido sus títulos universitarios con mérito. En ese sentido, una de estas profesionales que cayó muy bajo es Claire Ovin, historiadora especializada en genocidio, derechos humanos e inmigración, quien actualmente está doctorándose en nada menos que la Universidad de Edinburgh, una de las más importantes en Reino Unido y del mundo. Ovin afirmó sin una mínima reflexión que efectivamente se trató de un saludo de usted sabe quién, cosa que también mencionó Ruth Ben-Ghiat, historiadora del fascismo y profesora de la Universidad de New York. En Chile también apareció gente haciendo el ridículo, tirando a la basura todos sus pergaminos. Es el caso de una señora llamada Yasna Levin, periodista de la Universidad de Chile, magíster de la UC y profesora de periodismo en su alma mater, así como también en la Universidad Diego Portales. Así comienzan las peores tragedias de la humanidad. El Voldemort, usted sabe cuál es, pone la palabra claramente, desenfadado del saludo de Elon Musk, es una alarma que debe movilizar al mundo entero frente a esta apología al peor horror que haya vivido la humanidad. Un gobierno que tolera esta provocación repugna y aterroriza al mundo. No sabemos cómo termina esto. No sabemos cómo termina esto, pero sí cómo empieza. Empieza con comentarios como la de esta señora. La mayor decadencia a la que se puede llegar en una civilización es que tus profesionales universitarios se desacrediten de esta forma, enarbolando banderas, pancartas y discursos ideológicos sin la más mínima reflexión de los asuntos. La señora Yasna debería reprobarse a sí misma. Contrastemos esta rabia irracional que les aflora a estas gentes con las sabias palabras de una profesora humanista de verdad, y no precisamente conservadora. Estamos hablando de la famosa clasicista de Cambridge, Mary Beard, quien salió también a opinar con el recato intelectual que debiera tener cualquier persona seria al respecto. Soy de los que dudaría en calificar el gesto de Musk de saludo fascista, pero por favor, no tiene nada que ver con los antiguos romanos. Esto lo dice porque, como saben, corrió el rumor además, muy extendido, de que se trataba de un saludo romano, cosa que en verdad nunca existió en la antigua Roma. Lo que más lástima da de todo esto es que apareció una decena de profesores universitarios que llamaron a Mary Beard ciega, simplemente por disentir de la posición aparentemente hegemónica de esta academia. Y cuando uno se pone a escudriñar la gente que la critica, tiene una cantidad de cartones, licenciaturas, diplomados, doctorados, de lo que usted se puede imaginar en humanidades. Pero ¿de qué les sirve tanto papel? Si es que se ideologizan de esta manera, humillando su propio intelecto. ¿Me vio diferente? Yo te veo igual de burro.
Tantos años citando en APA, al parecer, les cocinó el cerebro. En fin, la profesora Bird añadía otra cosa que es muy cierta y que nos sirve para ir terminando, como es el hecho de que los gestos en la historia siempre han sido una cosa muy oscura, muy relativa, muy fugaz. Porque especialmente cuando se trata de segundos de performance, el foro interno de quien lo ejecuta es clave, pero también el contexto lo es. Solo así uno puede escudriñar el significado. Quien pretenda considerar que lo efectuado aquí fue un saludo a Voldemort y que no hay ninguna otra explicación, está siendo ciego, tanto al contexto como incluso peor, al significado propio de lo que significa el gesto Voldemort en la historia, dado por la colectividad que lo abrazó en su momento. Preocupante es que parte del público común no se dé cuenta de esto, pero es más inaceptable todavía que periodistas e historiadores caigan en un error tan vulgar, tan simple. Vivimos tiempos oscuros para la razón. Descubre exclusivos códigos de descuento para los cursos culturales que han presentado este capítulo en la descripción del video. Y ahora puedes ayudar a financiar a PFW haciendo tu aporte a través del botón de gracias ya disponible en nuestros videos.